sino de Cristo, porque eso es la verdad. Y es muy importante entenderlo hoy, y no recién cuando llegamos a su presencia decimos, ups, no fui yo, sino siempre fue el Señor. Bueno, hoy en esta sesión estamos re bien, porque el almuerzo es a las 13:30, ¿no? 13:30, así que tranquilo. Yo sé que están pensando. Espero que es un chiste, ¿no? Pero está bien, porque mi gente no se ríe tampoco en ese momento, por miedo de que sea así. Bueno, el tema de esta sesión es tú, pastor de tu familia. Y antes de ir a la Biblia, quiero decir algunas cosas introductorias. Primero, sabemos nosotros como hombres que el Señor nos ha puesto como cabeza de nuestra familia. Ese lugar ha sido abusado muchas veces en la historia del cristianismo, sobre todos estos siglos. Y el hombre tiene la idea de que la Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre y que el hombre debe dominar a la mujer. Pero la Biblia dice que la mujer tiene que someterse al hombre y que el hombre tiene que amar a su mujer. El Señor nos dio el lugar de cabeza para dominar a la mujer. Él nos dio ese lugar porque tenemos la responsabilidad de liderar espiritualmente a nuestros hogares. No es una cuestión de abusar, es una responsabilidad increíble, porque todo lo que pasa espiritualmente en nuestros hogares, nosotros somos responsables delante de Dios por eso. A veces me encuentro con un hombre y dice, pero esta mujer es imposible. Y yo digo, ¿y qué has hecho en todos estos años para ministrar a ella, para que crezca espiritualmente? Y normalmente me miran. Pero tenemos como prioridad en nuestro ministerio, si es pastor o no pastor, hombres que somos creyentes, tenemos un ministerio que es prioridad y eso es pastorear a nuestras familias. Si eres pastor, es un requisito. Eso marca la gran importancia que tiene esto. Nosotros en nuestro ministerio hace no mucho tiempo perdimos un pastor porque no gobernaba bien su hogar. Un excelente hombre que en gran manera su error fue que dedicó tanto tiempo a los hermanos de la iglesia que no dedicó tiempo a su familia. Y le avisamos y le avisamos y le advertimos y lo advertimos y al final llegó a ser insoportable la situación, que era obvio que no cumplía con los requisitos de pastor. Entonces perdimos un hombre que había sido un muy buen pastor. Eso marca otra vez la gran importancia de esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Entonces, si eres pastor es un requisito, pero si eres un marido y padre también es un requisito para un buen marido y un buen padre delante del Señor. Quiero compartir algo personal que ya mencioné cuando me presenté. Yo tengo 3 hijos y una esposa, una gran sierva del Señor, doy gracias a Dios por ella. Pero tengo 3 hijos y 2 están pastoreando aquí en Argentina y mi hija está activa en su iglesia en Estados Unidos donde ella vive. Los 3 aman al Señor. El hecho de que yo tengo 3 hijos que aman al Señor no era por suerte, no pasó así nomás. Ahora están pensando que iba a decir que él va a tomar crédito como que anden con el Señor porque él es un buen padre. Tampoco era por nosotros. Pero quiero decirle 2 cosas como introducción. Doy gracias a Dios que mis hijos aman al Señor. No lo merezco. Pero hay 2 factores que creo que son claves en eso. Uno, que no podemos negar, es importante. Nosotros tuvimos un compromiso con las instrucciones que Dios nos dio para criar nuestros hijos, ¿no? Ahora voy a decir que fue por la gracia de Dios, porque es. Ahora voy a explicar eso. Pero no podemos decir simplemente por la gracia de Dios. Desobedecí a todo lo que el Señor decía y andaba como yo quería y por la gracia de Dios mis hijos salieron bien. Puede pasar eso. Y es ya mucha gracia, ¿no? Pero hay 2 factores. Uno, que el Señor nos ha dado instrucciones y debemos cumplirlos. Proverbios. Yo prediqué como 30 o 40 domingos de Proverbios, no el libro de Proverbios, solamente lo que dice sobre la familia. Está lleno de sabiduría para la familia, sin hablar de Efesios 5 y 6, etcétera, etcétera. Así que un compromiso con las instrucciones que el Señor nos dio. Pero en segundo lugar,
Pregúntame si yo cumplí con esas instrucciones 100%. Nada que ver, ¿viste? Era mi compromiso, era mi intento, pero soy un hombre fallado, soy un hombre pecador. Fuimos padres inadecuados. Entonces, comenzamos con las instrucciones del Señor, y el hombre de Dios que no toma en cuenta eso es un necio. Debemos ver todas las instrucciones y ponerlos en práctica. Pero aún después de haber hecho eso, tenemos que mirar en nuestra condición, las veces que no lo cumplimos a la letra, las veces que pecamos delante de nuestra familia, las veces que fallamos en ser el padre que debemos ser. Y si nuestros hijos terminan amando al Señor, tenemos que decir, por la gracia de Dios. Sí. Por la gracia de Dios. Así que yo le voy a predicar hoy sobre este tema como un hombre que tengo 3 hijos que aman al Señor, están sirviendo al Señor. Quizás es tu caso también, quizás no es tu caso. Quiero que sepas que predico esto humildemente, sabiendo que al final es por la gracia de Dios, que mis hijos son así, y doy gracias a Dios por eso. Y vamos a hablar de las instrucciones, algunas de las instrucciones que el Señor nos ha dado, porque todos nosotros tenemos que pastorear a nuestra familia. Habiendo dicho, en 40 años de pastor de mi iglesia, creo que si tengo que marcar una fuente de problemas y dificultades en la iglesia, fue cuando algunos hijos de miembros, normalmente en la adolescencia, en la juventud, estaban rebeldes y fue necesario hablarlos, corregirlos, quizás en algunos casos llevarlos a la disciplina, en casos extremos. Y en la mayoría de esos casos, el resultado de enfrentar el pecado del hijo fue que los padres lo defendieron hasta la muerte y toda la familia se fue. Padres, tíos, cualquier que era pariente, se fue de la iglesia, a veces con escándalos, acusaciones y cosas así. Personas que habían sido fieles antes, que estaban dispuestos a votar la disciplina de un hijo de otro, pero ahora tocaba su hijo. Y su hijo no podía ser tocado. Y eso era algo que causaba sobre los años dificultades muy importantes en la iglesia, lamentablemente. Esto no es nada nuevo. Miramos en la Biblia los hijos de algunos de los grandes hombres de Dios. Adán y Eva tenían 2 hijos y uno fue un asesino. Qué buen comienzo, ¿no? No usamos a Adán y Eva como no buscamos así como criar hijos, ¿no? Aarón, que fue el primer sacerdote que el Señor puso, y que sabemos de él. Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y ellos murieron. Fueron los hijos de Aarón. Estamos ya, apenas el Señor les dio la ley, instituyó el sacerdocio, y los hijos de Aarón hacen cualquier cosa y mueren. Más adelante, hablando de sacerdotes, todavía tenemos Elí. Y Samuel, el niño, realmente tenía que ir y advertir a Elí de lo que Dios había dicho de él. Y dijo en 1 Samuel 3 y 14, Dios dijo a Samuel, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbó. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Todo un pasaje de las barbaridades que estaban haciendo los hijos de Elí siendo el sacerdote, y ellos ahora sacerdotes, que estaban durmiendo con las mujeres en la puerta, y estaban robando la carne de los sacrificios de los judíos, de los israelitas, etc. Y quizás lo más feo de todo es que el Señor le tiene que decir en 1 Samuel 3:29, directamente a Elí, porque habéis usado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Tenía que decir que Elí había honrado más a sus padres, a sus hijos, que a Dios. Samuel fue la persona que Dios utilizó para dar la advertencia a Elí, pero le pasó exactamente lo mismo a Samuel.
En 1 Samuel 8 dice, aconteciendo que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces Israel pidió un rey, al Señor le dio un rey, era un rechazo de Samuel por causa de sus hijos, que pasó todo eso, eran los hijos del gran profeta Samuel, que andaban en cualquier cosa. Tenemos a David, que su hijo Absalón prácticamente le quitó el reino, y tenía toda la historia que nosotros conocemos. Realmente es un patrón en todo el Antiguo Testamento, porque en Jueces capítulo 2, cuando Josué murió, dice que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, que fue la próxima generación, que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho, pero murió Josué a los 110 años, y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, que fueron los ancianos, y después dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así que tiene Josué, la próxima generación, y la próxima generación no conoce a Jehová. Y lo miramos y decimos, ¿cómo puede haber sido eso? Realmente parece ser imposible, pero es algo que vemos después, si conoces el libro de los Jueces, el mismo ciclo, vez tras vez tras vez, y siempre la tercera generación, por lo menos, que no conoce a Jehová y abandona a Dios y sufre las consecuencias. Hoy en día tenemos una tarea muy grande, criar a nuestros hijos de una manera que glorifica a Dios. Tenemos tanta competencia hoy en día, tenemos tantas distracciones, tantas cosas que a veces parecen ser fuera de nuestras manos. En la televisión, cuando no estamos presentes, ¿qué están mirando nuestros hijos? Más grave hoy en día en esta generación es esto. Esto no es pecaminoso, este es un instrumento. Yo lo uso todo el tiempo para bien. Mando mensajes de ánimo a los hermanos. Administro cosas para la gloria de Dios con este teléfono. El teléfono no es malo, pero tiene la posibilidad de ser utilizado para muchas cosas malas. Y a veces nuestros niños, nuestros hijos, adolescentes, jóvenes no saben manejarlo. Nosotros sabemos que con esto podés abrirlo y tener todo el mundo delante de ti. Podés ver cosas que no debes ver, podés usar los medios sociales y estar andando en eso todo el día. Está el problema de estar absorbido de esto que ser tu Dios, y tener por otro problema las cosas que podés ver. A mí me da bronca a veces que aparece sin querer algo que yo no quiero ver, ¿no? De pornografía, pero aparece de vez en cuando, y yo pongo bloqueo, y a veces normalmente se bloquea y se va, pero a veces está hecho a propósito, que cuando yo pongo bloqueo me da toda una página de cosas feas. Entonces estoy así tratando de apagarlo. Pero si yo soy pibe, si yo soy un hijo de 15, 16, 17 años, que realmente no quiero ver eso y de pronto está delante de mis ojos, la cuestión es si voy a tener la convicción y la fuerza para ir apagándolo así, diciendo, Señor, no quiero que esto ni entre en mi mente. No quiero que esté grabado allí, no quiero que pase por mis ojos. Pero esas son las cosas que tenemos que enfrentar hoy en día con nuestros hijos. Entonces, si lo mandamos a la escuela pública, van a escuchar perversiones, van a escuchar cosas que es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y con todo eso vivimos en un mundo de mucho estrés y mucha exigencia en cuanto al tiempo, y a veces nuestros horarios en casa no coinciden, y es muy fácil, si no tenemos cuidado, que podemos pasar días y días sin tener una conversación realmente más que hola, buen día, chao, hasta luego, nos vemos mañana, con nuestros hijos. Esos son los desafíos que tenemos hoy en día. Pero el Señor dijo en Proverbios 22:6, instruye, ¿quién? Al niño. No, él no va a ser niño 2 veces. Eso es algo para pensar. Él no va a ser niño 2 veces. Va a ser niño una vez. Y si no le instruyes cuando es niño en su camino, cuando es grande ya es otra tarea. Allí en el proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay que aprovechar de que cuando son niños, porque no hay 2 veces. Hoy vamos a ver, y les invito a abrir sus Biblias a Deuteronomio 6, un pasaje clásico, probablemente lo conocen bien.
pero es un pasaje muy bueno para el tema de hoy, Deuteronomio 6. Vamos a ver, comenzando el versículo 4. Y hoy vamos a ver en Deuteronomio 6 que Dios mandó al hombre israelita a comunicar la verdad a sus hijos. Fue la responsabilidad del hombre. El pasaje que vamos a ver comienza con esta palabra, con la palabra oye. En hebreo, la palabra es Shema, que significa oye o escucha. Este pasaje es uno de los pasajes más importantes para cualquier judío hoy en día y en aquel entonces. No sé si han visto en los judíos, en la casa de los judíos siempre hay una cosa que se llama una mezuzá. Yo iba a traer uno, me olvidé de traerlo, yo tengo uno que compré en Israel. Son como para el mate, ¿no? Podés tener los metálicos de cualquier material, lo venden de cualquier cosa, pero si vos estás, por ejemplo, en Israel, cuando estás en la ciudad vieja, hay 4 sectores: el sector musulmán, el sector judío, el sector cristiano y el sector armenio. Siempre sabes si estás en el sector judío. ¿Por qué? Apenas entras y ves que en cada puerta hay una mezuzá. Es un cilindro más o menos así de ese tamaño, normalmente chiquito, y lo que tiene allí pasado en este pasaje, aunque creo que no es la idea del pasaje, pero adentro de eso es Deuteronomio 6, 4 a 9, puesto en un papelito allí adentro. Si tenés una buena mezuzá, ese papelito fue declarado kosher por algún rabino, ¿no? Eso le da más valor todavía, pero es este pasaje que se encuentra allí adentro. Cuando vemos a los judíos en el muro occidental con los filacterias, así creo que se llaman, ¿no? Es esa cosa de madera o de cuero que está aquí, o que están por los brazos, que está basado en este pasaje, y normalmente adentro de esa cosita es este pasaje. Para los judíos se llama el Shema, que significa oye, escucha. Es una declaración de fe judía, es el centro de sus oraciones, lo repiten todo el tiempo. Y otra vez, está aquí, están sus puertas. La cuestión es si lo hicieron, ¿no? Si obedecieron lo que dice. Y hoy vamos a ver en Deuteronomio 6, 4 a 13. Vamos a leerlo y después les digo lo que vamos a ver. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a sus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego te comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hasta allí por ahora. Vamos a ver en estos versículos 3 requisitos para comunicar tu fe a tu familia. 3 requisitos que Dios tiene para ti, para que seas apto y en condiciones para comunicar tu fe a tu familia. Esto va a tener más que ver con vos que con tus hijos. Son condiciones que nosotros necesitamos tener como la esencia de nuestra vida para poder comunicar con eficacia las verdades de Dios a nuestros hijos. En primer lugar, el primer requisito, en versículo 4 a 6, es que tenés que conocer a Dios íntimamente. Tú tienes que conocer a Dios íntimamente. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vos no vas a poder enseñar cosas a tus hijos que vos no sabes. No vas a mostrar a tus hijos cómo vivir como hijo de Dios si tú no sabes hacerlo. Podés engañar al pastor en muchas cosas y podés engañar a los hermanos en muchas cosas. Podés engañar al mundo en muchas cosas, pero no vas a engañar a tus hijos en nada.
Eso es la realidad. Entonces es muy, muy importante que no intentamos fingir cosas delante de nuestros hijos. Cuando son niños lo van a comprar, pero en cierta edad, la edad clave para ellos, cuando ellos están decidiendo lo que creen que es real, lo que no es real, lo que es verdad, lo que es falso, lo que es teoría, lo que es genuino, entonces es cuando no vas a poder engañarlos con algo que estás fingiendo. Entonces comienza con conocer a Dios íntimamente. Comienza diciendo: Jehová es tu único Dios. Dios es uno, no hay otro. Es tu Dios. Tenés que conocerlo personalmente. Es tu Señor. Ya sabemos que esto en el Antiguo Testamento Dios dio en los 10 mandamientos que no hay que tener otros dioses delante de Él. Él es Dios. Es el único Dios. Dios es uno. Entendemos eso. Pero también es implícito en eso que Él es tu Dios, todo lo que eso significa. Que es el Dios de tu vida. Que es tu Señor. Y probablemente nadie acá tiene una estatua en tu casa que estás mirando a la noche orando a la estatua, pero que no. Pero nosotros sabemos que también podemos tener ídolos. Nosotros tenemos que tener a Dios como nuestro único Dios, que sea en una manera que es evidente a tus hijos, porque ellos van a estar mirando. Si nosotros decimos que Jehová es nuestro Dios, pero se nota que el dinero es mi Dios, ellos cuando son grandes van a decir: voy a seguir el Dios verdadero de mis padres. Si yo digo que Jehová es mi Dios, pero realmente dedico todo mi esfuerzo y todo mi tiempo, y lo que realmente me interesa es tener una posición en la sociedad donde la gente me reconoce, entonces ellos van a decir: esto es lo que realmente tiene valor. Si yo digo que Jehová es mi Dios, pero realmente estoy buscando, a veces hasta este punto, que mi familia llegue a ser mi ídolo, estoy dispuesto a obedecer a Dios para hacer algo con mi familia, desobedecer a Dios por los intereses que yo creo que son importantes para la familia, mis hijos van a decir: la familia es Dios, pero lo que papá dice de Jehová no es real. Entonces Jehová es tu único Dios, y eso tiene que ser evidente a tus hijos cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes. Deben ver por tus acciones quién es tu Dios. Después en versículo 5 dice que Jehová es todo para ti, todo. ¿Ves? La palabra todo se repite vez tras vez tras vez. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El corazón incluye tu mente acá, está hablando de la parte interna de tu ser, está hablando de tu manera de pensar, está hablando de lo que es más importante en tu vida. Todo tu corazón debe ser de Dios, no debe estar tu corazón dividido. Tus hijos no deben ver y preguntar: ¿qué es realmente el corazón de mi papá? Tu corazón debe estar entregado totalmente al Señor. Dice: toda tu alma. Aquí el alma es difícil a veces en la Biblia distinguir entre estas partes inmateriales del hombre, pero el alma es el centro más profundo de tu ser. Lo que realmente más te mueve, lo que más te importa, lo que te hace tener un propósito de vivir, es todo para el Señor. Y después dice: todas tus fuerzas, todas tus fuerzas. Significa el mejor de tus fuerzas. Y realmente significa todas tus fuerzas. Significa que cuando estás haciendo fuerzas para criar bien a tu familia, lo estás haciendo para la gloria de Dios. Significa que cuando vas al trabajo para proveer para tu familia, trabajas para la gloria del Señor. Significa que cuando vas a la iglesia para servirle, estás sirviéndole a Dios para la gloria de Dios con tu ser. Aún en las cosas que hacemos, porque Dios no está prohibiendo que haga algo de mi fuerza para ganar, para trabajar y ganar. Eso el Señor me mandó a hacer eso. Pero no lo hago para ser rico en sí, no lo hago para tener cosas y más cosas. Lo hago para glorificar a Dios. Lo hago porque me mandó a hacerlo, lo hago porque Él me dio la responsabilidad de proveer por mi familia. Y mis hijos pueden ver si yo estoy trabajando para glorificar a Dios, estoy trabajando para conseguir cosas, y no importa cuántas cosas tengo, ya quiero más cosas, y es insaciable, y Dios ya quedó afuera. Entonces, Jehová debe ser el centro de todo, de todo. La palabra clave es todo. Y la verdad, triste o no, es que tus hijos van a saber si es todo. Ellos van a saber si es todo, porque van a ver tu vida. Es lo que debe dominar tu vida. Realmente debes amar al Señor
más que amas a tu esposa. Tu esposa debe entender eso. Tu esposa debe querer un marido que ama al Señor más que ama a ella, porque el mejor marido es el que ama al Señor primero y habiendo conocido el amor de Dios, poder amar a su esposa. Efesios 5:25 dice que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, pero si no amamos a Cristo y no conocemos a Cristo así, ¿cómo vamos a amar bien a nuestras esposas? Tengo que amar al Señor más que amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos, pero amo primero a Dios. Ellos deben entender eso en cierta edad. Que no disminuye mi amor para ellos, sino el padre que ama a Dios en primer lugar tiene la posibilidad de ser el mejor padre. Si no, terminamos como Elí, que honramos a nuestros hijos más que a Dios. El Señor dijo en los 10 mandamientos en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quizás más aplicable a nuestras vidas, a nuestro entender hoy en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que si vas a ser un buen padre y comunicar las verdades de Dios a sus hijos, tenés que tener una relación íntima con Dios y Dios tiene que ser todo de tu vida, porque tus hijos van a darse cuenta. Y dice después, en este mismo punto, en versículo 6, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a comunicar la verdad a nuestros hijos si no lo conocemos? Lamentablemente en el mundo occidental hoy en día, y a veces llega a las iglesias, especialmente las iglesias cuando comenzamos, parece que la religión es para la mujer, ¿no? En un país católico normalmente es así. Yo me acuerdo cuando comenzamos la iglesia en Don Torcuato que no enfocamos en buscar niños, orábamos con el enfoque de ganar adultos, ganar padres, ganar hombres. No rechazamos a nadie, pero el enfoque fue ganar la familia. No comenzamos la iglesia con una colonia bíblica, por ejemplo. No estoy en contra de eso, pero digo que no lo hicimos así. Sin embargo, los primeros que vieron fueron niños, y los que les acompañaron eran mujeres. Y después de varios años en la iglesia, era una iglesia llena de mujeres y de niños. A tal punto que los pocos hombres que a veces me citaron lo que dice de María, pero lo dijeron a mí, bendito tú entre mujeres, me dijeron a mí. Y casi no sabía actuar con hombres porque no tuvimos hombres en la iglesia en aquel entonces. Gracias a Dios eso cambió. Pero Dios quiere hombres. Y a veces aún en nuestras familias, quizás, si son como mi iglesia, la tendencia es que yo salgo a trabajar, mi esposa probablemente trabaja también, pero cuida de más cosas de la casa, y voy a dejar a ella encargarse de la preparación espiritual de mis hijos. Mi esposa lee más, maneja la Biblia mejor, entiende alguna cosa mejor. A eso pasa en muchas familias. Y si pensás así, usás eso, es una excusa. Vos tenés la responsabilidad. No importa cuántos años de escuela tenés, no importa si te es fácil o difícil leer la Biblia, no importa ninguna de esas cosas. Dice que estas palabras tienen que estar sobre tu corazón. Y Dios no estaba hablando como los judíos lo interpretaron en cierta manera, que pegase esto contra tu corazón, sino significa que esto está en tu corazón. Así que si te cuesta entender la Biblia, estudia más. Si te cuesta hacer un devocional, aprende a hacerlo. La responsabilidad espiritual de tu familia cae sobre ti. Podéis entender la Biblia. Dios no nos dio la palabra de Dios para frustrarnos, nos dio una palabra de Dios que podemos entender. Fue escrito en 3 idiomas, pero vos lo tenés en español. Y tu versión en español es la palabra de Dios, te sirve, podés entenderlo, podés leerlo y podés comunicarlo a tus hijos. No escondes atrás de eso o delegás ese trabajo a tu esposa. Vos tenés que enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Yo cité algunos de estos pasajes en el último mensaje, pero Salmo 119 es la palabra de Dios que prepara el joven para limpiar su camino. Es la palabra de Dios que guarda en su corazón.
Colosenses 3:16 también es para nosotros los hombres que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. 2 Timoteo 3:17, después de hablar de la inspiración de las Escrituras, dice: a fin de que el hombre de Dios, somos nosotros, sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué es tan importante que estas palabras estén sobre tu corazón? Porque siempre va a salir lo que está en tu corazón. Siempre va a salir lo que está en tu corazón. Si la filosofía del mundo está en tu corazón, va a salir. A veces escucho a alguien que dice una mala palabra en la cancha y siempre dice: se me escapó. Se me escapó. Es como que, ¿quién dijo eso? Se me escapó. Normalmente no para el partido de decir: yo te digo de dónde escapó de tu corazón. No mires alrededor como si era una cosa rara, escapó de tu corazón. Entonces, si seguir a Cristo es una teoría, eso lo está en tu corazón, va a salir. Si racionalizás, si obedeces, es lo que es fácil, pero cuando no es fácil, o cuando vos deseas otra cosa y vos lo compartimentalizás y decís esto sí, esto no, eso va a salir. Tus hijos van a darse cuenta. Si tú eres rebelde, decís: bueno, el pastor predicó eso, es verdad, pero nosotros no vamos a hacer eso, no diga nada, pero no, eso es una locura. Estás enseñando a tus hijos que solo obedecemos lo que nos parece bien, pero cuando no, estamos libres para decir que no. Si eres ignorante, perdón que lo digo así, pero si decidís: esto no, yo no voy a tomar esta responsabilidad, yo no sé nada, tus hijos van a decir: obviamente no es importante. Si yo soy un varón, especialmente, veo que mi mamá leía la Biblia y nos hablaba de la Biblia, pero papá no, y yo quiero ser como mi papá. Y sabe que es muy posible que sea como su papá. Entonces, que la palabra de Dios sea como una espada de dos filos en tu propia vida, cortante, viva, eficaz. Y eso es lo que va a salir cuando estás enseñando a tus hijos. Así que, el primer requisito es que tú conoces a Dios íntimamente, porque si no, no tienes nada para compartir. Segundo, tenés que repetir lo que está en tu corazón. Ahora que esto está en tu corazón, hay que repetirlo. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hasta allí, vamos hasta allí. Tenés que repetir la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cuándo? Bueno, me gusta toda la lista acá. Primero en tu casa. Pero pastor, nunca veo a mis hijos en mi casa. Bueno, comenzar así. Hay que tener tiempo con sus hijos. Hay que encontrar la manera. Si estás demasiado ocupado para estar con tus hijos, entonces estás demasiado ocupado. Yo entiendo que hay muchas presiones económicas. Yo sé, soy un pastor, he vivido con una congregación. Yo sé que hay un montón de presiones. Igualmente, eso no es negociable. Tú tienes que tener tiempo con tus hijos. Amén. Necesitas encontrar la manera, orar y quizás hacer sacrificios para hacerlo. Una cosa que yo recomiendo basado en este pasaje es que comen juntos. Comen juntos. Como pastor, yo tuve un montón de actividades siempre a la noche. En nuestra casa tuvimos la oportunidad de comer juntos al mediodía. Cosa que hicimos era inviolable si yo estaba en el país, vamos a decir así. ¿No? Si mis hijos fueron chicos todavía hoy, no comeríamos juntos, pero todos los días comimos juntos. Terminaron la escuela al mediodía, vinieron, yo dejaba lo que estaba haciendo, o sea, la normalidad, vine a casa, comimos juntos. Apagamos la tele. Apagamos la tele. En nuestra casa fue famoso que tuvimos que tener lo que llamamos y vamos a charlar en la mesa, ¿no? Mis hijos de vez comieron rápido y querían irse, ¿no? Vamos a charlar. Ahora imagínate, 3 chicos y cuando tenían 12, 10 y 6 años, y nos vamos a charlar. ¿De qué vamos a charlar, no? ¿Por qué tenemos que charlar? Mis amigos no tienen que charlar. No quiero charlar, pero tuvimos que charlar. Era como más vale que charlar, porque si no, por allí tus amigos nunca te ven más. Pero claro, hay que estar preparado, porque a veces hijos en ciertas edades no quieren charlar, o por lo menos no quieren expresar ciertas cosas. Entonces, tuvimos que hacer lo que yo llamo algo inductivo.
¿Cómo fue tu día? Bien. ¿Aprendiste algo hoy? No. No saben cómo es, ¿no? Así que hay que hacerlo un poco mejor, ¿no? Pero contanos lo que te enseñaron hoy. ¿Pasó algo en la escuela? ¿Cómo es la maestra? ¿Dijo algo bíblico, no bíblico? ¿Están tratando de esto? ¿Están hablando del otro? Y hacerle preguntas sobre la escuela. O aún, depende de su edad, miren lo que está pasando en el país. Nuestros hijos muchas veces dicen, mira lo que está pasando en el país, todos vamos a morir. No, eso es más o menos lo que escuchan. Deben escuchar, miren lo que está pasando en el país. Menos mal que Dios prometió suplir todas nuestras necesidades. Mire que el Señor nos mandó a orar por nuestros gobernantes, si son creyentes o no. Mire que nosotros podemos enfrentar esto con la paz que da el Señor a los que están o sea, en vez de decir, mire cómo está el país, podemos enseñarles sobre cómo son elecciones, cómo son presidentes, cómo son muchas cosas, hasta corrupción podemos explicarles, mostrándoles que eso no agrada a Dios, pero es una realidad en un mundo caído, pero que nosotros podemos responder de otra manera. A veces me gustaba hablar con mis hijos porque a veces pasaban actividades, especialmente cuando viajamos a Estados Unidos no pasaba esto, pero te puede pasar a ti aquí, y estamos en una iglesia y de pronto hay una actividad juvenil. Dice, bueno, vamos a tener un retiro. Ustedes, sé lo que pagaron para este retiro. Muchas veces allí hacen un retiro y por allí es un fin de semana así de 2 días y sale $300. $300. Y la comida es inferior, no he comido todavía, pero creo que es inferior a lo que vamos a comer. Pero hay cosas de lujo, hacen cosas y salidas y qué sé yo. Y nosotros estamos allí siendo un misionero en la misma iglesia que nos sostiene y estamos como, no vamos a poder mandarles. Pero no tenemos el dinero. Es importante, queremos que participen, pero no tenemos el dinero. Eso no es una vergüenza. Los hijos deben saber que a veces no hay dinero, ¿no? A veces los hijos querían comprar algo y dicen, no podemos comprar eso, y no es una cosa mala, es una cosa buena. Y tuvimos que decirles, no tenemos el dinero. Y hablar de eso en la mesa. Y decir, enseñarles, ¿sabe qué? Orar. Si es algo que el Señor quiere que tengas, sabe que lo vas a tener. Y si el Señor no lo provee, date cuenta que es algo que no te iba a ayudar. Pero confiar en el Señor, orad, Él puede proveer. Y a veces ellos oraban y el Señor proveyó de una manera llamativa y dijeron, wow, esto funciona. Entonces parece que responde, debe ser real. Pero son cosas que hablamos en la mesa. Y lo hicimos día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y hoy en día lo hacemos los miércoles, a la noche. Todos por nuestros horarios de iglesias y cosas hemos coordinado para que algunos tengan su reunión de oración el jueves, y yo enseño los martes, puedo enseñar mañana a la noche cuando llego a Buenos Aires, en la facultad, pero el miércoles, en lo posible, es sagrado. Y ahora nuestros hijos son grandes, pero vienen con mis nietas, eso es la clave, traen mis nietas, ¿no? Mi esposo me mandó una nota ahora ya, porque arregló para este miércoles, después de nuestro retiro y todo, pero todos van a venir, vamos a celebrar el cumpleaños de una de mis nietas, y vamos a estar todos en la mesa. Y ahora mis hijos quieren venir. ¿Y saben lo que quieren hacer? Quieren charlar. También quieren comer comida que yo pagué. Siempre viene bien, ¿no? Pero ¿sabe qué? Y otros dicen, ay, qué lindo que puedas juntar a tu familia y quieren venir y quieren charlar. Claro, porque lo hicimos desde que cuando fueron niños. ¿Y sabes lo que pasa cuando haces eso? Quizás pasan días y semanas y meses que realmente hablan pavadas, ¿no? Cosas comunes y corrientes. Pero el día que tu hijo viene de la escuela con algo que realmente le molesta, quizás le enseñaron por primera vez evolución, quizás le dijeron que viene de un mono, quizás ya saben cómo hablar con mamá y papá. No es una cosa que dice, no sé cómo manejar eso y no puedo hablar con mi padre, pero no sé cómo es. Entonces, hay que comer juntos, yo recomiendo eso. Dice, cuando estás en casa tenés que enseñarle la palabra de Dios. Tu hombre sea responsable de tener un tiempo devocional. Puede ser al final de esa comida, si es uno por día que tienen juntos. Oren juntos. Vos decís, pero yo no sé cómo hacer un devocional. Bueno, podés comprar devocionales. No recomiendo eso como lo mejor.
Pero si no sabes dar un devocional, compra un libro que tiene un devocional todos los días, orar que es bueno, léelo, lee el pasaje, orar con tu familia, es un buen comienzo. Podés leer un proverbio por día. Hay 31, no funciona bien en febrero, pero los otros meses funciona bien, ¿no? Pero ya, y ¿saben la sabiduría que hay en el libro de Proverbios? Si tus hijos escuchan los proverbios 12 veces por año, por 20 años en tu casa, eso va a ser una riqueza que le has compartido. Si es que vos no sabés cómo hacerlo de otra manera, sirve eso. Lectura anual, yo he leído la Biblia entera, creo que por 20 años ahora seguido. El único lamento es que no comencé antes. Ahora, no necesariamente es bueno con la familia porque es una lectura muy larga, pero si vos estás leyendo la Biblia diariamente, cada día podés compartir un pedacito de lo que leíste cada día con tu familia. Y yo recomiendo un devocional inductivo. Yo hago todo lo que hago en la vida, hago inductivo. Inductivo significa que lees el pasaje, un pasaje breve, y después le preguntas, ¿qué significa esto? ¿Qué te parece que significa esto? Ahora le voy a dar un ejemplo más adelante en el mensaje de cómo hacer eso en otro momento, pero yo trato de no decir a mis hijos lo que significa el pasaje. Yo quiero que ellos lo miren, que lo piensen, que los neuronas van trabajando y que me digan lo que piensan. Ahora no dejo que terminen, ¿viste? Comemos, charlamos, hacemos un devocional y salimos pensando que se puede perder la salvación, ¿no? Eso no pasa. Yo corrijo lo que no entienden bien, pero vas a ver que mayormente van a responder correctamente. Y van a estar aprendiendo de la palabra y van a estar aprendiendo cómo interpretar la palabra y van a estar viendo que para papá esto es algo que es genuino, eso es real. Ahora después dice, en casa, después dice andando por el camino. Andando por el camino, ¿saben cuántas veces en el camino tenemos oportunidad de enseñar a nuestros hijos? ¿Qué haces vos cuando estás andando por allí en el auto y alguien te corta? ¿No? Casi te causa chocar. ¿Qué decís? Ay, mira, esa persona amable hizo una mala maniobra. Tus hijos te miran y dicen, ¿qué? Quizás algunos, a lo mejor nada de malas palabras, pero a veces se enojo, mira lo que hizo, ¿no? Yo veo a veces que a veces yo me equivoco en la ruta y corto a alguien sin querer realmente, porque trato de manejar bien, me doy cuenta que lo hice, y después cuando llegas al semáforo viene el otro al lado y estás como, te están diciendo de todo, y yo estoy como, vos haces lo mismo todos los días, ¿qué estás tan escandalizado? Porque yo sé cómo todo el mundo maneja, pero no tenemos que enojarnos. Y si alguien nos corta, nuestros hijos pueden ver que en vez de enojarnos, nosotros podemos explicarles que la persona hizo una mala maniobra que puso en peligro a todos nosotros, pero que no sirve a enojarnos. ¿Para qué? No podemos en este caso devolver bien por mal, porque no estaban así, pero no vamos a expresar nuestro enojo. Nuestros hijos ven si nosotros cumplimos con las leyes de tránsito, ¿no? Ellos pueden observar eso, ¿sí? Hay que seguir la ley, pero esta no. Cuando vamos a un negocio, yo me acuerdo que una vez mis hijos en cierta edad, yo fui y me dicen, ¿querés un recibo? Yo siempre pido el recibo, porque quiero pagar IVA. No quiero pagar IVA, pero bíblicamente quiero pagar IVA, ¿no? Es un impuesto, hay que pagarlo. A veces es mucha plata, la diferencia depende de lo que estás comprando. Pero mis hijos, un hijo dice, ¿por qué te piden si querés un recibo? ¿No? ¿De qué se trata eso? Yo digo, bueno, la cosa es que si te da un recibo, te van a pagar el impuesto. Y si no te da un recibo, te va a salir menos, pero estás robando el gobierno. Entonces le explico a mis hijos a seguir la ley, ¿no? Uno diría, bueno, hijo, es porque hay que pagar impuestos si no estamos robando el gobierno, pero está bien robar el gobierno porque ellos siempre nos roban a nosotros, ¿no? Muchos creyentes tienen esa actitud. Entiendo la actitud, pero no es lo que la Biblia nos manda hacer. Pagando entradas. Creo que todos pasamos en cierto momento que nuestro hijo tiene cierta edad y la persona vendiendo entradas a algún evento dice, ya veo que hay 3 adultos y un chiquito que tiene que tener 3 años, pero realmente tiene 5 y nos cobra 3 en vez de 4. Y nosotros, perdón, pero tiene 5 años, así que toma, quiero darte 5,000 pesos más porque no me hace falta, ¿no?
Pero si no lo hacemos, el hijo se va a estar pensando, yo no tengo 3 años, ¿por qué hizo? Cuando llegas, hay bomberos.